empezamos la mesa de la tarde, en primer lugar sí que me gustaría agradecer a Carlos III y a Miguel Ángel y a Nacho que hayan apostado un poco por seguir hablando de música dentro de la universidad, dando ese perfil, bueno, de ponentes tan variados y poder de alguna forma aprender y abrir el debate. Bueno, nosotros lo que vamos a plantear dentro de la mesa es hablar un poco de ese concepto de el discurso social en torno a la música, ¿no? Lo que son esos oídos dentro, o sea, esos sonidos dentro del oído colectivo, esa música que suena dentro de nuestra sociedad, que tiene una dimensión cultural a medida que va sonando y que, bueno, aunque muchas veces no nos gusta, no nos paramos a analizar en profundidad, pero está ahí y la sabemos identificar, ¿no? Y vamos viendo un poco cómo va evolucionando la sociedad a través de lo que es ese ruido que va generando alrededor de nosotros, ¿no? Partiendo de la idea, bueno, por posicionar un poco a través del esquema de lo que vamos a hablar, esa idea de que la escucha musical es una práctica creativa y es una práctica crítica también. Escuchando también creamos música. Bueno, al final el músico si crea, distribuye su música, pero nadie la escucha, realmente no hay un proceso de comunicación, ¿no? Al final el músico crea música para que alguien la escuche dentro de lo que es el ámbito de la sociedad, bueno, y centrándonos en esa escucha también participamos de lo que sería la propia creación, ¿no? Entonces, bueno, hay una dimensión activa y participativa dentro de la música que potencia de alguna manera lo que es ese discurso social que necesita toda música para entenderse dentro de la sociedad. Hemos visto esta mañana, bueno, una mesa donde se hablaba mucho de las nuevas formas de música a través de ese metaverso. Quizás muchas veces sobre lo que no se debate demasiado es sobre el tiempo que va a haber para percibir la música. Hoy en día la música cada vez tiene menos tiempo para ser percibida y desde ese punto de vista, desde esa pérdida del tiempo, también perdemos capacidad para recibir comunicación a través de lo que es el ámbito de la música, ¿no? Bueno, hay distintas variables que de alguna forma ordenan ese oído social. Quizás las más conocidas o las más desarrolladas, bueno, tienen que ver con la variable política, ¿no? El sistema político ordena un discurso social en torno a la música, tradicionalmente lo ha hecho, el económico, claro, por supuesto, pero hay otras variables que muchas veces, bueno, no nos percatamos de que están ahí, no las estudiamos, pero son muy importantes a la hora de generar lo que es comunicación a través de esa música. ¿Qué se está haciendo un poco desde el punto de vista de esa escucha? Bueno, muchas veces a través de esas nuevas formas de música que van apareciendo intentamos aplicar esa escucha más clásica de música. Bueno, como se ha escuchado música en la sociedad hasta ahora, intentamos aplicarla a día de hoy y quizás ese tipo de escucha es insuficiente para ordenar todos los sonidos que nos rodean a día de hoy. Y era lo que hablábamos esta mañana con respecto al folclore. Bueno, el folclore le estamos intentando muchas veces entender desde el punto de vista de esa escucha más clásica y lo que nos decía Ainhoa es que se ha abierto mucho más y que quizás llamarlo folclore, bueno, habría que evolucionar mucho más el concepto para llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, esos conceptos de escucha más clásica son insuficientes hoy en día y quizás desde un punto de vista más sociológico sí que percibimos que lo que se está haciendo es una escucha masiva o apostando por una escucha masiva de música. Bueno, en la parte positiva es que tenemos más acceso a la música, o hay mucho más acceso actualmente a la música de lo que ha habido en otros modelos de sociedad. En la parte negativa es que existe una saturación de sonidos alrededor de nosotros que muchas veces nos hacen no entender realmente ese discurso musical. Hoy en día tenemos gente muy preparada, gente que ha estudiado mucho, gente que tiene mucha formación haciendo muy buena música y no están teniendo éxito dentro de nuestra sociedad. Cuando analizas esa música dices, bueno, los músicos son buenísimos, las capacidades que tienen para crear es buenísima, pero no están llegando realmente a la sociedad, ¿no? Y quizás tiene que ver con eso, con cómo se forma hoy en día un oído social excesivamente saturado. Y nos está llevando a un proceso de incomunicación realmente en torno a la música. Estamos dejando pasar sonidos, estamos dejando pasar estilos, estamos dejando pasar músicas, bueno, que sí que tienen mucho que decir, pero que quizás no están encontrando un espacio, bueno, o un tiempo para ser percibidas realmente, ¿no? Bueno, y desde ese punto de vista, lo que íbamos a hacer en la mesa era analizar esas variables, o tres de esas variables que muchas veces nos pasan desapercibidas cuando estamos analizando la música. La primera, bueno, es más fácil de identificar, son las formas de creación y distribución, pero de alguna forma sí que están evolucionando a un ritmo muy rápido y muchas veces no paramos a percibir cómo esa distribución está cambiando nuestra forma de entender la música. La segunda tiene que ver con la identidad cultural. Cuando generamos una identidad cultural en torno a los sonidos,
bueno, aceptar determinados estilos o aceptar determinados tipos de música nos lleva muchas veces a rechazar el resto. Bueno, yo tengo una identidad que me da un tipo de música determinada, eso sí que lo entiendo como algo comunicativo y todo lo demás entiendo que ya no es comunicativo para mí o entiendo que hay que rechazarlo, ¿no? Bueno, y ahora contextualizamos un poco más esa idea. Y la tercera tiene que ver con la creación de los espacios para la puesta en escena. Bueno, es verdad que cuando estamos dentro de lo que son las grandes ciudades se busca mucho el espacio para poner la música en relación con lo que es la sociedad, y cuando no existe ese espacio lo que intentamos, de alguna forma, o lo que intenta el músico es utilizar los espacios que ya están vigentes dentro de esa sociedad, ¿no? Y desde esa perspectiva también es interesante ver cómo el espacio condiciona muchas veces lo que es la percepción de música. Por ejemplo, en Madrid, desde mi punto de vista, si lo comparamos con otras capitales europeas, por ejemplo, faltan espacios para músicas concretas. Tenemos espacios polivalentes donde suena igual un concierto de rock que de pop, que un concierto de reggaetón o de trap, pero realmente el espacio es importante para luego diseñar todo lo que es el discurso social. Son espacios donde pasamos por ellos desde el punto de vista musical a un ritmo muy rápido. Entras al concierto, se acaba el concierto y te vas. No hay un espacio donde genere un debate luego en torno a lo que has visto y que permita escuchar la música a través de lo que has visto, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, aquí a la espalda de lo que es la Universidad Carlos III está el Rastro. Bueno, el Rastro ha sido un espacio, o en la década de los 80 era un espacio muy comunicativo desde el punto de vista musical, de tal forma que tú podías venir al Rastro a comprar una cinta de cassette pirata del último concierto que se había desarrollado en Madrid ese sábado, y antes de llegar a tu casa ya habías escuchado ese concierto porque había gente que generaba un discurso y que te contaba lo que había pasado dentro de ese concierto. Cuando tú escuchabas esa cinta pirata en tu casa, que se oía muy mal normalmente, escuchabas la música, la escuchabas muy mal, pero también escuchabas el discurso social que te habían contado ahí en las escaleras del Rastro sobre cómo había ido ese concierto, ¿no? Bueno, esa zona de las escaleras del Rastro era un espacio comunicativo, musical, muy interesante durante esa época. Bueno, quizás hoy hemos perdido mucho eso, y lo que estamos haciendo muchas veces es utilizar espacios que realmente no están hechos para generar un discurso musical, ¿no? Bueno, esas son un poco las tres variables que queríamos desarrollar dentro de lo que es esta mesa. Si pasas un poco, para presentaros un poco a los ponentes que tenemos, bueno, en primer lugar va a hablar Pedro Buil. Pedro es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en musicología por la Universidad de La Rioja. Bueno, él ha impartido asignaturas como es la asignatura de Historia del Rock, Música y Cine dentro de lo que es el grado de Musicología en la Universidad Alfonso X, y actualmente es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, y sus líneas de investigación, bueno, giran en torno a lo que es la evolución de la industria musical en España. Además, Pedro también es músico, bueno, y conoce un poco la escena, la puesta en escena, ha tocado en distintos grupos, bueno, y eso le ayuda a tener una perspectiva en torno a lo que es esa visión un poco más crítica de esa industria musical, ¿no? Bueno, en segundo lugar tenemos a Álvaro Luna, bueno, que nos va... Álvaro es doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco, donde ha desarrollado parte de su labor investigadora en torno a lo que han sido las políticas de innovación. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California, en San Diego, y actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus principales líneas de investigación giran en torno al análisis del impacto de las industrias culturales y creativas. Bueno, ha participado en distintos proyectos regionales y europeos sobre el tema, y además, bueno, cuenta con experiencia profesional en la industria. Ha trabajado durante años para la promotora Lastur, o en los últimos años ha tenido... Año y medio. Durante años, año y medio. Y ha formado parte además de la escena musical vasca, bueno, dentro de lo que ha sido el grupo musical Yellow Big Machine, y también tiene esa perspectiva de alguna forma musical. Bueno, se me ha olvidado comentaros, Pedro va a hablar sobre el título de su intervención, el derecho de autor, similitudes y límites en la creación musical. Álvaro nos va a hablar de la contracultura punk y la música trap a través de una reflexión sobre su significado generacional. Y en tercer lugar tenemos a Ignacio Toribio, bueno, que yo creo que nos trae una perspectiva desde un campo de trabajo particular y bastante interesante, ¿no? Él es arquitecto urbanista de formación. Bueno, lleva 10 años o ha estado durante 10 años ejerciendo su profesión en Barcelona, al frente de un despacho dedicado al diseño urbano, arquitectónico y de interiores, y además ha compaginado esa actividad
con lo que han sido charlas y conferencias y docencia en diversas escuelas universitarias de diseño, nacionales e internacionales. Con la pandemia regresa un poco a Madrid y se asienta en lo que es la periferia sur, de donde es un poco, es originario. Es de Leganés. Lo remarco porque yo también soy de Leganés y musicalmente es una ciudad, bastante interesante para entender algunas de las cosas que se van a tratar aquí, ¿no? Y él parte, de alguna forma, sus líneas de investigación, partiendo del flamenco, que es un poco la música que ha tenido alrededor. Él plantea su tesis doctoral explorando las vecindades sociomusicales que están teniendo lugar dentro de lo que son esas periferias postcoloniales dentro de la sociedad española, ¿no? Y nos va a hablar, de esa relación que existe entre un género musical en un momento determinado y el urbanismo, lo que es esa búsqueda del espacio, ¿no? A través de la ponencia, va a hablar del reggaetón y el cristianismo evangélico a través de las bases del GC Flow en España. Y yo por no marear más, le cedo la palabra a los ponentes y pues empezamos. Bueno, pues muchas gracias Jaime por la presentación, también muchas gracias a... casi mejor así en ese sentido, pero gracias mucho. Muchas gracias Jaime, como decía, por la presentación, muchas gracias a la Universidad Carlos III y Ignacio Gallego también por la invitación a esta mesa, Miguel Ángel y demás organizadores. Como ha dicho Jaime, voy a intentar hacer una breve reflexión sobre algunas cuestiones que intervienen en el proceso creativo y en lo que nos concierne a la música. Seguramente os suene este concepto, un concepto que viene ya desde los años 70 aplicado, que en origen viene del ámbito de la literatura y que podemos aplicar prácticamente a cualquier manifestación artística de nueva creación, ¿no? Es esta especie de explicación por la cual podemos afirmar que una obra se crea y siempre va a estar influida o siempre va a tener vestigios de las influencias del autor y difícilmente se puede hablar en mayúsculas o de una manera completamente rotunda de una creatividad ausente del contexto que la rodea, ¿no? Tanto a la obra como al creador, venga del ámbito que venga. Esta última definición que utiliza López Cano pues me gusta mucho para entender el contexto musical, ¿no? En el que dice que las relaciones intertextuales pues comprenden siempre es un cúmulo de dos o más elementos de diferentes piezas que puedan hibridarse, ya sea a través de cuestiones de género, cuestiones de estilo o temporada. Para entenderlo, vemos con la musicología muchas veces ha abordado este ámbito, muy ligado muchas veces al humor, de cómo una serie de componentes que nos pueden, retrotraer a una obra concreta del pasado, pues se localizan o se identifican en obras posteriores, ¿no? Incluso llegando a casos en los que con mucha probabilidad no tenga nada que ver la obra original con la obra derivada o con la obra en la que se puede haber producido una relación intertextual. Voy a poneros un breve ejemplo que creo que se entenderá mejor con este concierto para piano en la menor de Schumann y lo escuchamos. En este rincón, el concierto para piano en la menor de Robert Schumann, y en este rincón de Consuelo Velázquez, el bolero Bésame Mucho. El nombre del juego, Bésame Schumann. Esta especie de más apendiferido, pues este integrante de Les Luthiers, pues hace un poco referencia, ¿no?, a cómo podemos percibir o identificar una célula musical dentro de una obra que no tiene nada que ver ni con el género, ni con la época, ni con su tiempo, ¿no? Y este podría ser un ejemplo de las relaciones intertextuales, pues dentro de una obra que
que podemos ubicar en el romanticismo o el clasicismo musical a algo totalmente fuera de contexto en el siglo XX. Esto también lo podemos ver en otros ámbitos. Aquí voy a reciclar un vídeo que ya utilicé hace algún tiempo con una pequeña investigación que hice sobre cómo la intertextualidad también la podemos localizar en los videoclips. En este caso me voy a referir a la música pop y vamos a ver un poco de lo que es capaz un tema de inspirar a otros artistas, ya sea consciente o inconscientemente. Y con lo de la conciencia pues es una cuestión de que abiertamente se hable de un sampler o de que yo voy a hacer una petición para utilizar una obra tuya para crear una nueva, o si la inspiración precisamente por el bagaje de escuchar mucho a un determinado artista puede llegar a provocar pues que detectemos ciertos parecidos sin llegar a poder demostrar o saber cuánta conciencia ha habido en la nueva creación. A ver si empieza solo. Pues esté fallado. Puedo salir a mi carpeta. Sí, vamos a ver si. La tienes aquí, un CM3, ¿verdad? Sí. Este de aquí, Englishman. Este. Sí, lo ponemos aquí fuera de la presentación, que por lo que sea es lo que tiene que cambiar de Windows a Mac. ¿Por qué no se veía? A ver. Es un vídeo realmente. Vale. Vale. Es que creo que es el MP3 solamente. ¿Quieres el vídeo? Sí. Es que yo creo que... ¿Este es el MP3 solo o es el vídeo Sí, también? ese es solo el MP3. ¿Y quieres el vídeo? ¿Qué es? ¿Cuál? Este de intertextualidad yo creo que es Este. Google. Vale. Pues vaya. Ponemos el tema, entonces, a ver. Bueno, pues escuchamos el audio. A ver. Pues no va, macho. No sé por qué razón no funciona. Bueno, A ver si te lo abre con alguna otra, pero... iTunes... No, es que no. Si no te lo abre, no. Es que ni siquiera te lo carga en el display del Mac. bueno, pues es una pena porque era... Es que... Bueno, vamos con el siguiente vídeo por no demorarlo. Si da tiempo, pues lo buscamos al final para que lo podamos ver. Pero bueno, era una manera de ver de qué manera un tema pues al final alimenta o puede dar origen a la creación de nuevos temas. Aquí simplemente ponía un pequeño ejemplo más de cómo se puede llegar a hacer una versión, pidiendo permisos a la editorial o a la discográfica en su momento que protege los derechos de Sting. Me preguntan con sonrisas que si tengo vacas, sí, las voy a soltar todas por la castellana. Zombies destrozados en el metro, se me nota mi acento, gente infeliz. Soy un asturiano en Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Bueno, sintiendo que no hayáis podido ver el anterior, que daba juego a explicar lo que eran las relaciones intertextuales, vamos a pasar adelante para explicar que, bueno, aunque desde un punto académico pues todo esto tiene muchísimo interés y se puede llegar a desgranar desde diferentes enfoques, luego viene otra parte que es la de los derechos de autor. Cuándo, cómo y si se puede, cómo se puede emplear una obra preexistente para generar una obra derivada. Como muchos sabréis, pues bueno, dentro de los ámbitos de los derechos en la música tenemos, por un lado, los derechos morales, que son aquellos que de alguna manera vinculan inalienablemente al autor con la obra, y por otro lado podríamos citar algunos de los derechos patrimoniales, que son aquellos que se pueden explotar y de alguna manera pueden llegar a generar una repercusión económica a la hora de pues autorizar una transformación o distribuir una obra, etcétera, etcétera.
Y con toda esta pequeña, o con este pequeño resumen, le quería dar paso a analizar cuando se han producido ciertas polémicas a la hora de alegar si eso pues era consciente, no era consciente, o cuando alguien directamente pues ha interpuesto una demanda a otro artista alegando que estaba haciendo un uso indebido de una obra que entendían protegida. Y aquí, si alguien quiere participar de manera voluntaria, pues os pediré que hagáis de jueces. A ver si estos sí que son audios, no deberían dar mucho problema. Bueno, seguro que este himno del pop lo conocíais casi todos o todos. En esta sala el problema vino cuando Sugar Hill Gang con Rappers Delight puso una demanda a las Ketchup alegando que esa obra realmente procedía de su tema. Juzgad vosotros. ¿Quién entiende que la demanda salió adelante y por tanto tuvieron que pagar? ¿Alguien quiere levantar la mano? Todos entendéis que aquí no hay ningún problema. Levantar la mano en un lado bueno, otro lado. Hay cosas que no haya problema y otras que la demanda no haya salido adelante. Son dos. Bueno, tú creo que te sabes ya al final, Héctor. Por este sector no hace falta manos. Bueno, ¿nadie se moja? Nadie se moja. No, es una opinión. No se ha oído en los medios de comunicación tampoco. Salió en su día. Pero bueno. Bueno, el caso es que la demanda fue desestimada. La demanda fue desestimada, hubo un rigurosísimo informe pericial musical donde de alguna manera finalmente el señor juez llegó a entender que no había suficientes elementos como para alegar que realmente se estuviera produciendo el plagio. Aquí os dejo una pequeña cita de este libro que también os recomiendo, de Ignacio Temiño, donde puede explicar más en detalle los detalles del caso, ¿no? Voy con un segundo ejemplo, con temas que también estoy segurísimo que habéis escuchado todos aquí. En una parada de autobús, bajo el sol abrasador, ¿dónde están esas miradas que te abrían en canal? Solo hay gente en bañador, deseando ver el mar, acercándose hasta el pie de sus sombrillas. Niños que te miran mal, no eres nadie para ellos, ¿a quién vamos a engañar? Se dan por... Bueno, no, para no alargarme mucho, supongo que todo el mundo también ha escuchado la consiguiente versión completamente autorizada, de hecho el autor es Mikel Erenchun, de la que popularizó para los Serrano Fran Perea. Tampoco hace falta que lo pongamos entera, quizá. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. 7 caras sonriendo en una foto. Aquí la relación intertextual, bueno, es una cosa clarísima, simplemente es una obra transformada en otra, totalmente autorizada para otro uso, incluso con autorización para una sincronización, sintonía, para una serie que generó muchísimos millones para Telecinco. Y el problema vino después, cuando unos autores ingleses bueno, esta banda británica pues una demanda a raíz de la popularidad que obtuvo, sobre todo 1 más 1 son 7, no tanto grandes éxitos de Mikel Erenchun, sino la versionada para Telecinco. ¿Y alguien se quiere mojar? Venga, haced de jueces. Bueno, aquí sobre todo... Bueno, sí, sobre todo por la diferencia de género, que al final lo que te deriva es que una declamación del hip hop pues se puede distanciar muchísimo de una melodía pop. Probablemente. Bueno, en este caso, esto es un poco más complejo porque realmente no se llega a desgranar tanto el tema musical,
sino que directamente llegaron a un acuerdo Telecinco con esta banda de Lightning Seeds, evitando así cualquier tipo de contencioso posterior o de que una demanda pudiera llegar a, entiendo yo, esto ya es opinión personal, decir que en este sentido Fran Perea, que ni es autor, simplemente se intérprete de un tema, lo dejamos al margen, por así decirlo, de la contienda, pero Telecinco de alguna manera y su grupo editorial decidió no meterse, digamos, de lleno a la demanda, sí decidió continuar adelante Mikel Erantzun, el cual además la demanda fue desestimada, vamos a decir, salió completamente victorioso de este tema, y las costas pues obviamente las tuvo que pagar la parte demandante por falta de pruebas y sobre todo porque no acabaron de presentar todos los contratos que decían que tenían una parte de los derechos cedidos pero otras no, porque decían que esos contratos los tenía su discográfica bajo caja fuerte por ahí por Estados Unidos, en Nueva York, y no llegaron a probar nada, y por tanto la demanda pues fue desestimada una vez más. Bueno, con todo esto, ya para no enrollarme mucho más, vemos un poco de que quién puede influir o cuántos agentes se determinan cómo acaba una sentencia. Pues por supuesto puede ser una asesoría jurídica externa o interna, ya sea de una sociedad de derechos, de una multinacional tipo discográfica, de una editorial, musicólogos, peritos musicales que se dedican a hacer los informes para argumentar de qué lado decantar la balanza, como de cómo se enfoque una defensa siempre desde el punto de vista jurídico, y en última instancia, como todo el mundo sabe, pues lo que interprete y decida en base a los hechos probados el juez o la jueza. Y después de esta pequeña reflexión que hice un poco ordenando ciertos papeles relevantes a la hora de decidir y determinar cuándo podemos hablar de un plagio, cuándo se desestima una demanda, quería también compartir unos breves recortes de prensa de una noticia que leí este mismo verano, en la que, bueno, de alguna manera, pues creo que es un grupo de investigación relacionado con la UNIR. No sé, también ahí participando personas e investigadores de la Universidad de Valencia, y la verdad es que me parece interesantísimo, pero a la vez me sorprendió mucho, ¿no?, hablar de la creación de un algoritmo que puede determinar objetivamente cuándo existe plagio o cuándo una canción lo es. Claro, me alucinó mucho la noticia, ¿no? Es decir, después de ver que aquí la materia jurídica siempre requiere interpretación, por supuesto en la materia musical y musicológica, la palabra de nuevo vuelve a ser interpretación, muchos años de formación para poder llegar a una conclusión rigurosa de técnica y que siempre va a denotar cierta subjetividad, pues es complicado. Incluso la propia elaboración y creación de un algoritmo denota subjetividad por parte del que lo crea, por parte del que lo entrena y por parte de los que deciden establecer unos parámetros para ponerlo a funcionar. Entonces, pues bueno, simplemente llegar a una serie de conclusiones donde quiero poner un poco de manifiesto que al final, obviamente, todo proceso creativo va a llevar implícitas unas influencias de las que difícilmente se va a poder desprender cualquier creador o creadora, que sin duda la música y cualquier arte es una manifestación artística que está sujeta a este tema de la intertextualidad que decíamos antes, y que determinar o demostrar cuándo existe intencionalidad y cuándo no, pues desde luego es una cuestión compleja que requiere siempre mucho conocimiento técnico, tanto jurídico como musical, y que, hombre, sin duda la tecnología va a jugar un papel relevante en la transformación digital de la industria musical, y sí creo que puede llegar a ser una herramienta a nivel de aportar pericialmente otro informe, pero claro, también habrá que tener muy claro cómo se comporta la tecnología a la hora de determinar o de objetivizar ciertas cuestiones que sin duda son muy complicadas, y creo que delegarlos todo a la tecnología pues puede ser un tanto peligroso. Y nada, bueno, hasta aquí la presentación. Lamento mucho que no se haya podido ver el primer vídeo, que era el que más podía aportar al principio, pero bueno, espero que os haya resultado entretenido al menos. Muchísimas gracias a todos. Esta es la mítica que la lío por aquí. ¿Ves? Te digo yo. Sobre todo porque este ordenador tiene mal el tema de la batería. Se acerca un poco. A ver, espera. Ya está.
Ah, mira, pues genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores de la sesión, Ángel, Nacho y sobre todo también a Jaime por invitarme, porque la verdad es que me ha hecho una ilusión inmensa poder participar de la sesión, no solamente porque lo que a mí realmente me interesa investigar son temas relacionados con la cultura, la industria musical, y sin embargo estoy enseñando, ¿no?, en la universidad cosas más relacionadas con la sociología de la empresa, que no tiene nada que ver. Pero bueno, o sea, estos espacios la verdad es que son una maravilla para poder compartir y sobre todo pues ahondar en determinadas inquietudes o preocupaciones, ¿no?, que de otra manera no se podrían abordar, ¿no? Además, yo cursé este máster hace ya unos años. No entregué el TFM individual, con lo cual el máster no lo tengo, o sea que no cometáis el mismo error que yo. Enar me dirigió el grupal, pero el individual todavía estoy pendiente de hacerlo, así que tampoco soy una voz autorizada en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que yo quería plantearos hoy proviene sobre todo de una inquietud un poco personal, ¿no? Yo vengo de un proceso de socialización musical muy, bueno, pues siempre me ha gustado mucho la música anglosajona, todo lo relacionado con el rock, con el pop, con el punk, con el hardcore en los años 80. De hecho, yo tocaba en un grupo que precisamente emulaba sobre todo este hardcore de finales de los 80, el rock de los 90 y demás, y siempre he consumido mucha música y siempre me ha gustado y he estado muy abierto a conocer nuevos grupos, bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando entra, sobre todo después de la crisis del 2008, año 2012-2013, ¿no?, los primeros inicios del trap en España, que luego deriva en música urbana y en una hibridación de estilos, lo que ya conocéis, reggaetón, rap, hip hop, que luego entraré un poco en eso. Salvo artistas determinados, siempre he tenido como mucha dificultad, ¿no?, para que me gustase, ¿no?, la música urbana. Digo, joder, yo que estoy abierto siempre a todo tipo de música, ¿por qué me cuesta tanto que me guste, ¿no? Entonces todo esto habría una inquietud que sobre todo tenía que ver con el hecho de, bueno, ¿hay algún factor generacional a la hora de haber sido socializado en un determinado gusto musical que facilite, ¿no?, desde un punto de vista estético o sonoro o textual, ¿no?, el que tengas tendencia, ¿no?, a que te gusten ciertos grupos sobre otros o ciertos estilos sobre otros, o que tengas prejuicios incluso, ¿no?, relacionados con determinados estilos, ¿no? Y pensaba mucho también en la textualidad, ¿no?, de muchas de las letras que vienen en el trap y bueno, de la estética del trap y de la música urbana en general, ¿no? Y de repente, claro, me di cuenta, sobre todo al ver esta imagen que tenéis aquí. Esto es un anuncio de un programa que se hacía en la ABC en Estados Unidos, cuando estalla el punk a finales de los 70. Había mucho debate sobre las nuevas generaciones, ¿no?, que consumían punk y la música sucia, ruidosa, muy enfocada a la protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo toda una especie de especulación de, bueno, se va a volver mi hijo o mi hija punk, ¿no? Esta música horrorosa del punk, este ruido y tal. Y yo de repente me he encontrado haciendo el mismo juicio relacionado con el trap y la música urbana. Además tengo una hija de 4 años y además con un sesgo ahí un poco chungo, ¿no? Y digo, joder, no puede ser. Yo tengo que, desde esta inquietud
mirar por qué me pasa esto, ¿no? Y de esta manera reflexionar un poco sobre ello. Además, siendo tanto el trap y luego lo que ha llevado en música, más en esa etiqueta más generalista, ¿no?, de música urbana, y el punk, que son dos tendencias que surgen un poco de la contracultura, ¿no?, y que además tienen códigos similares, o sea, desde el punto de vista del contexto de cuándo surge el punk, por qué surge el punk, a qué viene asociado el punk, y con el trap un poco lo mismo, ¿no?, en la música urbana, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar, digo, bueno, ¿qué es la contracultura, no? Y te surge un poco la idea esta de si no accedemos a conocer los movimientos contraculturales asociados a la música, pero también asociados a otros movimientos artísticos, una vez que se han mediatizado, ¿no? Es decir, pasamos a conocer lo que está oculto, sumergido, ¿no?, cuando precisamente se mediatiza, ¿no?, cuando salta a ese escenario del mainstream, como hablaba Nacho esta mañana, y entonces trasciende, digamos, ese ámbito oculto en el que estaba sumergido y en el que se conservaba, digamos, como una especie de diamante en bruto a veces, ¿no?, si queremos concebirlo así, ¿no? Y esto pasó con el punk. Cuando Bill Grundy entrevista a los Sex Pistols en 1976, la gente que iba a ver a los Sex Pistols, o que fue al primer concierto, eran hippies y rockeros. No había punkis, la estética punk en Inglaterra todavía no existía, o sea, no se había, digamos, institucionalizado, no estaba mediatizada, no había referentes, digamos, había unas tendencias que venían del punk norteamericano, Iggy Pop, los Stooges, los New York Dolls, etcétera, etcétera, que arraigan en Inglaterra y cobra un fenómeno totalmente distinto con el punk inglés, ¿no? Entonces, no es hasta que Bill Grundy entrevista a los Sex Pistols, hasta que esta noción del punk asociada a una contracultura, un movimiento contracultural, como que trasciende, ¿no? Y esto de alguna manera ha pasado también con el trap. Como un registro musical, un estilo musical que surge en Atlanta en los 90, que tiene unas derivaciones además muy influenciadas por el rap, por el hip hop, etcétera, etcétera, ¿no?, que tiene unas connotaciones también muy contraculturales y muy marginales, acaba hibridando, ¿no?, mucho más tarde, en España en concreto, porque quiero hablar sobre todo del contexto de la música urbana en España, en un fenómeno, ¿no?, como la música urbana, ¿no?, que es el que conocemos hoy en día. Entonces, parto un poco de aquí, ¿no? Es decir, de esta comprensión también de la contracultura como un movimiento de resistencia, como un cuestionamiento constante, inconformismo, ¿no?, rebelión, liberación, revolución, ¿no?, el arte de la provocación, ¿no?, del provocar, ¿no?, una contracultura, un movimiento contracultural que además fusionaba, ¿no?, esta ideología política vinculada a la izquierda con el romanticismo y los códigos bohemios de los hippies de los 60, ¿no?, que luego además hoy en día se ha ido como a ¿no?, lo que llaman los americanos la figura del bobó, ¿no?, el burgués y bohemio, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, me interesaba mucho explorar estos dos estilos, sobre todo desde las diferencias generacionales que pudiesen explicar por qué nos gustan más o menos, y desde este concepto de lo que es la contracultura, ¿no?, que hoy en día la industria ha adoptado ya como un código muy vinculado lo ha explotado, ¿no?, como hace con muchas cosas, ¿no?, y lo ha llevado, digamos, a lo contracultural es cool, esta especie de cultura de lo carnavalesco, ¿no?, una especie de redescubrimiento constante de lo que está sumergido, ¿no?, para sacarlo a flote y comercializarlo, ¿no? Entonces, desde esta premisa vi que el punk y el trap y luego lo que ha sido la música urbana surge de fenómenos, aunque en diferentes contextos, muy parecidos, ¿no? Una generación que se decía perdida, tremendamente creativa, los hijos de los obreros, crisis industrial, crisis económica, mediados de los 70 finales, ¿no? En el caso del País Vasco, por ejemplo, grupos como Escorbuto y otros, ¿no?, que surgen durante los 80, desempleo, incertidumbre juvenil sin futuro, ¿no?, hijos de clase obrera, una generación perdida pero tremendamente creativa. La entrada, yo creo, también de la heroína, ¿no?, a mediados de los años 70, sobre todo en España, una filosofía, ¿no?, de, oye, ¿por qué? Sobre todo que venía un poco de ese cansancio del rock de los 70, ¿no?, de, bueno,
yo puedo colgarme una guitarra y lo puedo hacer yo mismo, ¿no? El DIY del que se hablaba antes, ¿no? El do it yourself, ¿no? Como un movimiento de, ¿no? que os den, ¿no? Yo puedo hacer esto y además puedo generarme mis propios circuitos para tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente ese movimiento, el punk, se mediatiza, ¿no? Trasciende, digamos, ese sótano, ¿no? Y ese sonido sucio, ruidoso del directo, de las estructuras simples, pues ha influenciado pues muchísimos otros estilos musicales que han venido después, el new wave, el post-punk, bueno, el rock de los 90, luego el hardcore, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había ahí una serie de códigos también que tenían que ver con el proceso de autodescubrimiento, ¿no? Por ejemplo, cómo me eduqué yo a la hora de descubrir música, ¿no? Que tenía mucho que ver con el intercambio de cintas, con los fanzines, con una dificultad también para acceder a determinados grupos y a determinados estilos, porque no tenías ni el poder adquisitivo, si ibas a una tienda y tenías el dinero para comprarlo, no estaba en la tienda, oías igual la canción en un vídeo de skate o en un reportaje, no sé qué, y tenías que esperar los créditos para ver. O sea, había un proceso de autodescubrimiento de la música que directamente, ¿no? te hacía, digamos, amarla, ¿no? Desde su estética sonora también, ¿no? Y desde la filosofía que estaba detrás, ¿no? De la forma en la que esa música se creaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y con el trap, que bueno, el trap es un género en sí mismo, hablaría más de música urbana en España, reggaetón, trap latino, dembow, hip hop, house, merengue, baile, esa hibridación cultural, ¿no? Que hace honor ahora a la música urbana, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Una juventud que después de una gran crisis en el 2008, desempleo, incertidumbre, precariedad juvenil, ¿no? Y esta juventud, millennials y generación Z sobre todo, a través de la misma filosofía DIY, pero con un proceso de democratización de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de consumo musical, pues dan la capacidad a muchísimos artistas para componer en sus casas la música, para distribuirla, para compartirla, ¿no? Y para no depender tanto de los intermediarios, ¿no? Bajo una misma filosofía que se parece mucho a la del club, a la del punk, ¿no? Pero claro, la estética, que es una estética también fragmentada, que recurre mucho a la contracultura, al arte de la provocación, ya cambia, ¿no? Porque, entre otras cosas, desde mi punto de vista, y luego yo creo que esto es algo que podemos debatir, a mí algo que, por ejemplo, me echaba mucho para atrás, ¿no? Desde el principio de la música urbana y sobre todo de la estética de la música urbana en general, era esta cultura del exceso, ¿no? Del lujo, ¿no? De estos valores asociados al éxito y al consumo, quizás del valor aspiracional del nuevo rico, ¿no? Esta estética del lujo que rodea un poco a la música urbana. Por favor, si no estáis de acuerdo, luego pero esta idea un poco de la saturación, del exceso, de la hiperbolización, en un movimiento además que no tenía o no parecía tener connotaciones políticas claras, pero que tiene una ideología detrás y una carga política, desde mi punto de vista, también tremendamente fuerte, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es posible, ¿no? que mi generación, ¿no? haya estado tan abierta, ¿no? al punk, ¿no? y a sus derivaciones, y le haya costado tanto, ¿no? Conectar con la música urbana en España y en concreto con el trap y los códigos de esos estilos, ¿no? Por cierto, me gustan muchos artistas de música urbana, o sea, no estoy aquí, ¿vale? Entonces, me parecía interesante mirar al contexto, ¿no? ¿Qué ha cambiado, ¿no? en la industria cultural? Sabiendo además que la industria cultural es un instrumento de dominación, pero también de resistencia, es decir, que podemos utilizar la música también y los códigos artísticos y su mediatización como un instrumento también de resistencia. Pues ha cambiado pues, el hecho de que han cambiado los códigos, las formas de autodescubrimiento, y la música se ha globalizado. Hay una revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, hay un proceso de digitalización que afecta a las formas de consumo musicales, y aquí se producen, ¿no? las paradojas que todos conocemos ligadas al fenómeno global, ¿no? Por un lado, esa
esa necesidad que tiene la industria de mediatizarlo todo, ¿no? Y de sacarlo del oculto, ¿no? Para sacar provecho de ellos y hacer una especie de homogenización cultural, que todos nos manifestemos más o menos, sobre todo en Occidente, a través del consumo de determinados estilos de vida, de determinadas formas de vestir, de determinadas marcas que van asociadas a determinados estilos de música, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esa necesidad que tenemos todos de diferenciarnos, ¿no? El individualismo, la necesidad que tenemos de expresarnos como personas, como individuos, ¿no? Entonces hay una disolución ahí de las fronteras que también tiene que ver, desde mi punto de vista, con la crisis del modelo industrial, ¿no? Y con la crisis de la sociedad moderna, ¿no? Una sociedad posmoderna cada vez más compuesta, ¿no? O sea, esas diferencias de clase, ¿no? que se han ido disolviendo, difuminando, ¿no? Un auge de las clases medias, una ruptura de esa dicotomía entre obrero y burgués, ¿no? Y los nuevos códigos de la posmodernidad, ¿no? Y en ese sentido la industria cultural clásica sí que había esa mediación se establecía a través de la representación de lo simbólico y la producción de sentido de lo simbólico, ¿no? Pero en la industria globalizada hay como una cosificación de la representación, es verdad, la consumimos a través de una inmediatez asociada a un consumo que es de usar y tirar, ¿no? Y esto también lo vemos muy reflejado, yo creo, a la hora de consumir música por internet, o la lógica esta del algoritmo, ¿no? que te marca un poco las tendencias y gustos musicales que más encajan con los artistas que tú has elegido, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, mediatizamos y consumimos objetos culturales y símbolos que están en todas partes, ¿no? El fenómeno transmedia, ¿no? Dominan la experiencia y la economía de nuestra vida social, una producción y un consumo como procesos de construcción también de la diferencia y una hiperbolización, ¿no? Una saturación de información, ¿no? Muchísimas veces lo que nos pasa cuando accedemos a plataformas como Netflix o Amazon Prime o Spotify, que tenemos tanto donde elegir que no sabemos qué elegir, ¿no? O que nos cuesta recurrir a ese proceso de autodescubrimiento que sí que implicaba, ¿no? una cierta investigación previa, ¿no? Entonces, son estilos distintos que tienen códigos compartidos y simplemente lo que ha cambiado es el contexto de las generaciones que hemos crecido con unos estilos de música y las generaciones que han crecido influenciados por una nueva forma de consumir música y por otros estilos, ¿no? Que además hibridan muchos estilos y que contienen muchos estilos, ¿no? Dentro de ellos. Entonces esto, claro, desde un punto de vista de por qué nos gusta determinada música, ¿no? Y por qué hay diferencias o no las hay, ¿no? Yo creo que sí que las hay generacionales en cómo construimos nuestro gusto y apreciamos la música, tiene mucho que ver con qué esperamos de la música, por qué nos gusta, con qué la asociamos, cómo la utilizamos, cómo nos afecta, y en ese sentido cuáles son nuestras preferencias musicales, qué significados tiene para nosotros la música, y las prácticas de escucha, ¿no? Cómo escuchábamos música los que quizás crecimos, ¿no? En una generación más analógica, ¿no? Y cómo se escucha la música en un mundo digital, ¿no? Y la hibridación de esos dos mundos, porque no nos olvidemos que el fenómeno del vinilo y del cassette ha vuelto otra vez. A aquellas personas que nos gusta la música consumimos música en Spotify, pero también compramos discos, o sea, pero esos dos universos están ahí, las formas de escucha son distintas también, ¿no? En función de dónde nos encontremos, de la lógica de los espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues empecé a investigar un poquito sobre los procesos de socialización y cómo nos enganchamos a la música y cómo construimos nuestro gusto musical. Y fijaros, ¿no? Que la gran mayoría de nuestras preferencias musicales, las que se supone no nos abandonan nunca, ¿no? Las que están ahí presentes siempre, principalmente las construimos en la adolescencia y en el proceso de madurez juvenil, ¿no? Esas no suelen cambiar, ¿no? Obviamente nos llevan a otras, pero esas estructuras del sentir, ¿no? Que llama Williams, ¿no? Esas preferencias musicales que asociamos a elementos afectivos de nuestra conciencia, de su relación espaciotemporal, que hemos vivido en un tiempo y en un contexto determinado, digamos, que no nos abandonan, ¿no? Por otra parte está, que está muy estudiado y muy contrastado, ¿no? Las preferencias musicales que construimos a través de nuestro proceso de socialización, ¿no? Y el capital social y cultural, ¿no? Ligado al estatus, ¿no? Y a la capacidad y a la clase social, la capacidad de acceder, ¿no? A determinadas músicas a través de nuestros padres o amigos o grupos de pares, ¿no?
Pero fijaros que esta lógica, que estaba muy vinculada con estos procesos de socialización, digamos que con la globalización, la revolución de las TICs y la digitalización se rompe, ¿no? Porque entre otras cosas se democratiza, ¿no?, la posibilidad de hacer música, ¿no? Ese fenómeno DIY que empieza en el mundo analógico con el punk, hoy en día lo hemos llevado a la forma de grabar, a la forma de distribuir, a la forma de colgarlo. Es decir, el artista tiene más libertad que nunca, ¿no?, para compartir su música, y lo cual me lleva a preguntar, y para descubrir música, ¿no? Entonces, lo cual me lleva a preguntarme también si esa forma de socialización, que estaba muy vinculado a la capacidad de acceder, no a un capital social, a un capital cultural determinado, porque tus padres escuchaban o no escuchaban, o porque tenían acceso o no tenían acceso, etcétera, etcétera, ¿no?, que además distinguías entre diferentes, ¿no? Mis padres escuchan música clásica, me han llevado a clases de piano, en mi casa siempre ha habido música, ¿no?, versus, ¿no?, otras lógicas en las cuales eso no se daba, y cómo eso ha sido una de las claves que explicaban, ¿no?, esa construcción social de uso. Pero eso hoy en día, digamos que se ha difuminado, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Y estas son preguntas que planteo aquí, que luego podemos debatir si queréis, ¿no? Si tiene la construcción del gusto musical la capacidad de desprenderse de ese proceso de socialización y su relación con el estatus y la clase social, y cuáles son las nuevas formas de diferenciación social ligadas al consumo musical, ¿no? Y aquí distinguimos, que me parece muy importante, la práctica y el rol de la escucha, las preferencias vinculadas a sus connotaciones sociales, preferencias vinculadas a prácticas de consumo, modos de escucha en streaming o en analógico, espacios de escucha, gimnasio, deporte, estudio, trabajo, ¿no?, que van también vinculadas a diferentes estilos de vida, ¿no? Es decir, me gustaría que debatiésemos luego cuáles son estos nuevos símbolos de estatus, ¿no?, y cuáles son los valores que van asociados, ¿no?, a estas formas de consumo, y si esos valores y estas formas de consumo realmente están teniendo un impacto diferente sobre cómo construimos nuestro gusto musical, ¿no? Todo esto en un mundo donde cada vez hay un eclecticismo y una hibridación, ¿no?, de estilos y de géneros musicales, y también yo creo que hay más tolerancia y más apertura, ¿no? Entonces, en esta clave, y ya voy terminando, di dos conceptos, ¿no?, que utiliza Peterson en un libro precioso que luego os he incluido aquí en una bibliografía que he hecho, y luego si queréis la consultáis o no, que es el del omnívoro cultural versus el unívoro cultural, ¿no? Y ha habido un cambio cualitativo, ¿no?, en determinadas generaciones, ¿no?, hacia lo que se denomina como el omnívoro cultural, ¿no? Sobre todo a una mayor apertura, ¿no?, a gustos y prácticas de consumo privilegiados y exclusivos, ¿no?, que pertenecían a una cierta cultura intelectual, pero que hoy en día se han democratizado, se han pluralizado, se han hecho mucho más conscientes, y hoy en día hablamos de pluralidad de estilos, ¿no? Y en ese sentido, quizás no es que no nos guste, ¿no?, a determinadas generaciones la música urbana, ¿no?, sino que ya hacemos una clasificación en torno a lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, lo que es el consumo de buena música versus el consumo de mala música, lo que es la calidad musical de lo que escuchamos, independientemente del estilo, de la cantidad, ¿no?, de la saturación que hay en las redes. Es decir, nos hemos socializado en los estilos musicales, pero digamos que el omnívoro cultural de hoy en día está más abierto y no tiene, digamos, esos códigos, esos prejuicios, ¿no?, digamos, que se ligaban, ¿no? Entonces, que se ligaban además a códigos y formas de entender la música, sobre todo en el punk, que tenían mucho que ver entre lo que es auténtico y lo que es falso, lo que es alternativo versus lo que es común, lo que es minoría versus lo que es masa, lo que es individualismo versus lo que es colectivismo, lo que es hibridación versus lo que es solismo. Yo creo que todo esto se ha roto, ¿no? Y bueno, eso es un poco la reflexión que quería hacer, sobre todo creo que es interesante que luego podamos debatir sobre ello, ¿no? He incluido aquí una serie de referencias bibliográficas que me han parecido interesantes. Si queréis la presentación no tengo inconveniente en pasárosla. Y nada, gracias.
Bien, pues yo, igual que mis compañeros, en primer lugar agradecer a Jaime, Miguel Ángel, Nacho, sobre todo porque personalmente creo que generar este tipo de espacios de reflexión en torno a los estudios sonoros, los estudios sónicos, nos ubica en la contemporaneidad de la investigación, ¿no? Estamos en una etapa de la historia en la que lo exclusivamente cognitivo o intelectual ha dejado de tener el patrimonio exclusivo sobre la generación de conocimiento, y los sentidos, entre ellos el oído, la música, participa en primerísima persona de esta generación. Reggaetón cristiano, ¿estamos locos o qué? Pues en realidad sí, un poco sí. Yo tengo que confesar que el resultado de esta pequeña participación nos va a ofrecer pocas conclusiones. Es ahora mismo el punto de investigación en el que se encuentra una tesis doctoral codirigida por Jaime. Yo soy arquitecto de formación y actualmente desarrollo una tesis titulada Las gitanas bailan reggaetón, que es el título de una canción del Canelita, un rumbero de Cádiz. Como veis, es un título totalmente académico. Y bien, esta tesis doctoral se inicia ya por los años 80, cuando tendría unos 7, 8, 9 años. En mi casa se empieza a generar desde el espacio, porque en mi casa no había ni un solo libro, ni uno, no había ni discos. Sin embargo, había una estantería llenísima de cassettes de flamenco comprados en el mercadillo, Manolo Caracol, Porrina de Badajoz, Marifé de Triana, es decir, un repertorio folclórico excepcional. Y efectivamente, como plantea Nietzsche, el lenguaje estético creativo por excelencia del pueblo, esta cosa grandilocuente del siglo XIX, de pueblo, clase obrera, etcétera, es la música. Y yo añadiría la música en cassette. Efectivamente, no hay nada más democrático que hacer uso de tu cuerpo para generar música, para generar ritmo, para bailar, para cantar. No necesitamos ningún tipo de conocimiento, conectando con el mundo punk, ¿no? que hablaba Álvaro anteriormente. De esta manera inició la investigación en mi tesis desde una perspectiva autobiográfica. Todos estos son fotos de mi familia asociados a los espacios en los que se han ido produciendo estas escenas, estas imágenes, y las implicaciones a nivel sonoro, a nivel musical que todo esto tiene. Plantea Boaventura de Sousa Santos que no existe un conocimiento que no sea un autoconocimiento. Entonces, en este sentido, me parece interesante reivindicar una introspección, una puesta en valor de los factores autobiográficos dentro de los procesos de investigación. Y, como os decía, estos factores autobiográficos me llevan, antes lo ha anunciado Jaime, a la periferia sur de Madrid, a una familia de origen meridional, de pueblos de Extremadura, ámbito rural, etcétera, que habita en una periferia de las que todos y todas conoceréis, construidas en los años 70, edificios de vivienda colectiva, y de alguna manera ese espacio habitado por una clase que ahora mismo reniega de ser definida como clase obrera, que quizá esto conecta bastante con estos conflictos en torno a la cultura de la música urbana que planteaba Álvaro,
de algún modo se trabajan en la obra de Jean-Pierre Garnier, que justamente acusa esta característica de la posmodernidad, ¿no? Ese momento en el que dejamos de identificarnos con la clase obrera, aquellos que pertenecemos a ella, y comenzamos a ser clase media o ciudadanos o algo así, ¿no? De esta manera, esta memoria espacial, musical, familiar, lleva a generar, como veis en esta imagen, una especie de geografía del trauma, ¿no? De hecho, os lo he representado como una especie de hematomas, de moratones. Todo esto que veis aquí es, digamos, el sistema de trasvase de población joven activa que se produjo desde Extremadura, en concreto la provincia de Cáceres, a Madrid. Efectivamente, hablamos de una topografía del trauma, de una geografía del trauma, porque estamos hablando de que la mitad de la población joven en edad productiva en aquellos años fue trasvasada a Cataluña, Euskadi y Madrid, fundamentalmente, ¿no? Esto que ahora denominan la España vaciada, que en realidad hace 70 años que se vació. Entonces, con este bagaje familiar se inicia la construcción de un espacio de memoria sonora, que yo denomino, tomando el término de Darius, espacios circulatorios, es decir, un espacio en el que no hay una concreción física, sino el espacio que se genera de las idas, de las venidas, de las visitas al pueblo, de las vacaciones haciendo el salvaje durante meses en el pueblo de mis padres, en mi caso. Y en este punto aparece un elemento que me parece especialmente interesante para el enfoque espacio musical que yo estoy trabajando, y es el elemento coche, ¿no? En tanto que espacio, que no se sabe muy bien si es un espacio porque se mueve, pero se habita, y que además permite ir resignificando musicalmente el territorio, ¿no? Porque es prácticamente infalible que asocies una determinada canción a un determinado paisaje que ibas cruzando mientras tu padre daba la tabarra por enésima vez con un cassette, ¿no? que siempre estaba por allí dando vueltas en el coche. De esta manera aparece no solamente ese espacio de circulación de la música, sino también el espacio de detención. Aquí en esta imagen aparece un objeto maravilloso, que eran los displays de gasolinera donde estaban los cassettes que se comercializaban, ¿no? Eran el Spotify de la época, porque antes comentaba igualmente Álvaro, ¿no? Los mecanismos de distribución y de recepción de la cultura sonora eran bastante precarios si lo comparamos con la inmediatez, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, de esa gasolinera, esas cintas acababan en la guantera de los coches y de ahí pues llegaban directamente a las periferias, a los coches de choque, a las cocinas, a las mañanas de fin de semana haciendo las tareas domésticas, donde de repente la vecina del quinto ponía la Jurado, la del tercero a la Pantoja, la de enfrente a Juanito Valderrama, es decir, todo este universo sonoro que justamente cuando te desarrollas, te crías en él, implica un cierto rechazo inicial, en el sentido en el que todas estas estéticas, todas estas sonoridades, probablemente bastante perjudicadas por la imagen que la dictadura hace del mundo flamenco y folclórico, donde desarrolla un apropiacionismo que nos hace identificar lo flamenco o lo folclórico con lo fascista o con lo conservador, pues ir eliminando todas estas capas implica un proceso, en mi caso personal, ¿no?, como de reencuentro y de aceptación de ese universo sonoro. En esta imagen veis resumidamente una evolución de esa memoria sonora de mi familia, es decir, esto que veis aquí es la estantería de cassettes de mercadillo de mis padres, que en realidad coincide con una evolución del sonido urbano y de la evolución de las ciudades, especialmente de las periferias urbanas,
desde los años 50, 60 en adelante, y nos evidencia cómo se puede establecer un paralelismo entre los sonidos que se van acogiendo en estas periferias en formación y los ritmos sociales internos y musicales que se van albergando en estos espacios. Henri Lefebvre, que es un autor que trabaja la ciudad desde un punto de vista sociológico, filosófico, francamente interesante, habla de la escucha de la ciudad, una ciudad que suena, ¿no? La posibilidad de generar un urbanismo sónico, un urbanismo que analiza el espacio poniendo la oreja, ¿no? Poniendo el oído y rastreando la realidad que habitamos, no desde lo teórico, sino desde lo puramente sensorial que reside en la música. Aquí os he hecho un resumen histórico de unos cuantos siglos de colonialismo, poscolonialismo, decolonialismo, que generan lo que Paul Gilroy denomina Atlántico Negro, y que acompaña directamente con la formación del sonido flamenco e indirectamente de estas periferias que estamos hablando. Ese Atlántico Negro se empieza a sonorizar con un compás binario, un compás 2x4, que es el compás que después veremos, está presente en prácticamente la mayoría de los sonidos relacionados con la latinidad, relacionados con España y con el mundo atlántico. Esa binarización, ese trasvase de los compases a ritmos binarios procede directamente de África y, como os podéis imaginar, del esclavismo y de la captación de seres humanos en África y su traslado a Antillas, del que España se ha desentendido. Parece que las cuestiones relacionadas con el racismo y la esclavitud son como de la América del siglo XIX, pero uno de los países más esclavistas del mundo es España, con una importante cantidad de fortunas de la nobleza, entre ellas la familia de Esperanza Aguirre y otros diferentes casos. No estoy acusando a nadie, simplemente son cuestiones abiertas que se pueden conocer. Están, digamos que ligeramente relacionados con este comercio de seres humanos. Estos sonidos africanos viajan a Cuba y son devueltos a la península ibérica en forma de lo que se conocía tango americano, música de negros, un sonido que empieza a aparecer en los suburbios de La Habana, en los esparcidos portuarios, viaja a Cádiz a principios del siglo XIX y vuelve a cruzar en el Atlántico para desembarcar en Buenos Aires y generar el tango, es decir, el tango argentino. Hace este viaje que veis en este esquema: Cuba, Cádiz, Cádiz, Buenos Aires. Junto a él otros tantos sonidos. La rumba cruza el Atlántico, se convierte en rumba flamenca, el reggae en su momento, hip hop y, por supuesto, el reggaetón. Entonces, como podéis ver, todo el Atlántico está surcado por sonidos a compás 2x4. Esos compases 2x4 son los que desembocan en el reggaetón, son los que desembocan en particularmente el gypsy flow, o la hibridación de los sonidos flamencos con el reggaetón. En este esquema me parece especialmente interesante ver, en relación con lo que comentaban mis compañeros, cómo si vais viendo a medida que avanza la historia y se van diversificando y complejizando los medios de transporte y comunicación, los estilos musicales se van haciendo cada vez más fragmentarios. Es decir, en la historia del flamenco partimos de un origen basado en el fandango, la zarabanda, la chacona, siglo XVIII, para pasar al flamenco clásico hasta llegar al momento actual, en el que prácticamente ni siquiera podemos hablar de grupos. O sea, el sistema de producción musical actual prácticamente se centra en el trabajo de individuos que trabajan en red
y que generan estilos cada vez más fragmentados. Aquí os cuento un poco, porque de alguna manera todo mi trabajo gira en torno a las bases teóricas de la ritmología, lo que Pascal Michon denomina ritmología, en tanto que estudio del ritmo desde diferentes perspectivas. Este compás que os decía de 2×4, que está presente en los tangos flamencos o la rumba flamenca, es un compás de 4 tiempos, tiene un tiempo silencioso que se marca con el pie, y después tenemos 3 tiempos de palmas. Pues bien, este compás es exactamente el mismo que tiene el reggaetón. Lo único que ocurre es que el reggaetón, se va metiendo entre los tiempos de los tangos flamencos, de esta manera. Aquí veis, como os decía antes, todo el viaje. Si me permitís, voy a poner un audio. Todo el viaje que hacen estos sonidos a compás binario a través del Atlántico, y que van generando todo un universo sonoro que rara vez ha sido emparentado. Esto que estás escuchando es un djembe africano. La rumba guaguancó de Cuba. Si yo me pongo a hacer todos estos compases con las palmas de tango flamenco, puedo ir recorriendo todos estos sonidos americanos. Reggae igualmente lleva el mismo compás, podemos hacerlo por tango flamenco, mucho más despacio. De alguna manera esta binarización de los ritmos lo que permite es una democratización del sonido, en el sentido en el que genera un flujo, una continuidad, ese flow en el que todo el mundo puede participar. En República Dominicana, igual, el mismo compás. La cumbia. Igualmente lo que universalmente conocemos por el nombre de tango, que vuelve a tener el mismo compás,
Bien, pues ya veis que hemos recorrido el tiempo y el espacio a través del Atlántico sin cambiar de compás. Esto que nos permite, obviamente, un diálogo intercultural, una generación de vecindades que, de alguna manera, redundan en esos espacios circulatorios. Bueno, aquí tenemos otros tantos ejemplos de sonidos con la misma estructura rítmica. Esto que tenéis aquí es un mapa de estos espacios circulatorios que os comentaba anteriormente, construidos a través de rutas particularmente relacionadas con migraciones, colonización, y que acaban conectándose con esas rutas migratorias internas que desembocan finalmente en las periferias, en esas periferias, en esos sures del sur, ¿no?, que son las periferias del sur de Madrid. Una de estas periferias, las 3000 de Sevilla, contextualiza la obra de Negro Hari, de Agrama Producciones. Es un joven de origen senegalés, sevillano, que trabaja con jóvenes gitanos y gitanas de las 3000 y, bueno, producen este universo sonoro de hibridación entre trap, reggaetón, etcétera, que comentaba antes Álvaro. Vamos a ver un vídeo para que veáis y escuchéis el tipo de producto del que estamos hablando. Música viva, no puedo hacer solo canciones para la disco manín. No hago solo temas de San Valentín. Dios de la vida, pero reclaman mi tema de mis letras profundas. Dicen que con ella yo puedo hacer que la moral no se les hunda. Ellos me suelen decir que yo soy el más real, porque saben de sobra que no falta, pero lo mío es natural. Me aconsejan que le cante solo a los payos que tienen lana. Bueno, aquí lo dejamos el vídeo con la cabra, otro vestigio cultural maravilloso. Pues bien, en este momento de mi investigación, a punto de irme a Sevilla este mes de julio, cosa que desestimé afortunadamente, se produce una crisis en la investigación, porque de repente este espacio de intercambio sociomusical que yo suponía en la periferia, en el caso de las 3000 viviendas no es tal, básicamente porque a nivel de datos poblacionales no hay una población latina significativa en las 3000. Y esto me devuelve a Madrid, el otro foco de este llamado Gypsy Flow, en el que nos encontramos a estos tres colegas, Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elías, y que introducen un elemento singular en todo este espacio de fragmentación cultural, y es el elemento televisivo. Estos tres colegas han pasado por los Gypsy King, este programa de estereotipaje tridimensional de la comunidad gitana, y que introduce elementos de investigación en mi tesis que pasan por escuchar lo que ocurre en esos espacios denostados de alguna manera de la cultura, como pueden ser el Sálvame, los programas de TV5, etcétera. El chico que veis con el aura de santo es hijo de este señor que veis aquí, que le llaman el Vaquilla, porque en los años 80 era el actor que interpretó a el Vaquilla en una de aquellas películas de José Antonio de la Loma típicas de los 80, El mundo de la heroína, de la que hablaba antes Álvaro. Este señor acaba siendo pastor evangélico, viaja
Puerto Rico, y de repente le trae a su hijo, este chaval que veis aquí, un disco de reggaetón y rap cristiano, que no es otra cosa que las producciones de artistas tan conocidos del mundo del reggaetón como Farruko, Don Omar, Daddy Yankee, Vico C, que de una manera u otra han sido pastores de la iglesia evangélica como Don Omar, o han tenido una revelación como en el caso de Farruko y se han convertido, o incluso han acabado siendo predicadores como el Fader. Efectivamente, analizando los datos de Carabanchel, Pan Bendito y Baño Roto, el espacio desde el que actúan los tres artistas que os mostraba antes, sí que cuadran los datos. Es decir, la población migrante es mayoritariamente latina y la presencia de la iglesia evangélica en el barrio es más que significativa. En especial, os recomiendo que hagáis una excursión al polígono Aguacate en Carabanchel. En concreto, hay una calle en la que actualmente hay prácticamente una veintena de iglesias evangélicas y que nos ofrecen estos espacios celestiales, estas naves celestiales, ¿no?, que veis en la imagen. Este punto me parece francamente interesante a la hora de atar todo este enredo de música urbana, ritmos, colonialismo, migración, mercado, porque estas iglesias evangélicas acaban en estos espacios industriales, primero para poder pagar el precio de los alquileres y, en segundo lugar, para burlar la normativa acústica del Ayuntamiento de Madrid, para poder seguir haciendo que la música permita generar este éxtasis colectivo que veis en las imágenes. Fijaos que ya no hablamos de éxtasis de una santa que se eleva a los cielos, sino de éxtasis de cuerpos producidos a través de la música, del partido. En esta imagen veis Lakewood Church en Houston. Es una iglesia evangélica con capacidad para 16.000 personas, y si comparamos el altar del Templo de Santo Tomás de Ixtlán en México, donde veis toda esta barroquidad, toda esta suntuosidad en torno al espacio de poder eclesiástico, en este caso el altar, ese espacio de poder en las iglesias evangélicas ha sido sustituido por el escenario, espacio donde una orquesta de música lo que antes detentaba el poder puramente eclesiástico. Con esta imagen, que creo que es especialmente significativa, termino. Como veis, estamos observando dos modos totalmente diferentes de organizarse masas de individuos, una forma perfectamente ordenada en un espacio simétrico con una estructura de poder jerárquica, mientras supuestamente existe otra manera de organizarse en torno a esas mismas creencias, pero desde una disposición puramente corporal y musical. Y aquí termino con la pregunta que retoma el título de mi tesis. ¿Cómo creéis que